Damos gracias al Señor. Otro día de estudio. De verdad que yo me emociono cada jueves que podemos reunirnos, eh, que podemos meditar en la palabra, que podemos compartir. Toda la semana estamos ahí en la búsqueda del Señor, ¿verdad? Que tan importante es que nosotras entendamos la necesidad de la palabra. Necesitamos conocer la palabra de Dios y que cada día estemos constantes en el estudio, en la búsqueda de la palabra de Dios, en la búsqueda de lo que Dios quiere darnos, que lo que Dios quiere comunicarnos. Creo que es vital para todo hijo de Dios. Así es que yo les doy la bienvenida, hermanas, a esta nueva reunión, a esta plataforma. Les doy la bienvenida. Gracias por estar hoy aquí. Yo sé que todas tenemos quehaceres, pero dejar a un lado el quehacer es importante, así como María. ¿Se acuerdan de María y Marta? María estaba agobiada con tanto quehacer, pero María estaba a los pies de Jesús. Y no era que no hubiera quehacer, y no era que María fuera perezosa, sino que ella, como le dijo el Señor a Marta, escogió la mejor parte. Y esto, cuando nosotros apartamos un tiempo de nuestro día para escuchar la palabra, para reunirnos, ya sea para orar o para la meditación de la palabra, yo creo que escogemos la mejor parte. Podríamos estar en cualquier lado haciendo cualquier cosa, pero hemos decidido estar acá. Así es que yo les bendigo a ustedes y a todo el que esté escuchando este video, donde quiera que esté. Dios le bendiga. Pues seguimos con el estudio de los evangelios. Qué glorioso es escuchar, es meditar y estudiar los evangelios, porque esto nosotros aprendemos a conocer a Jesús. Yo creo que todo hijo de Dios necesita conocer a Jesús. Y qué mejor manera de conocer a Jesús que conocer su palabra, que conocer su vida, que conocer lo que él hizo, cómo habló, cómo actuó, dónde estuvo. Todo eso trae enseñanza a nuestra vida. Y por eso estamos estudiando los evangelios, porque necesitamos conocer a Jesús. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, Padre, y al que tú enviaste. Entonces, esto es vida eterna. Cuando nosotros escogemos estudiar la palabra, escogemos la vida eterna. Y hemos estado estudiando, estamos en Juan capítulo 2. Las 2 semanas anteriores nos enfocamos en el primer milagro de Jesús. La semana pasada estuvimos presencial allá con nuestra hermana Brenda Ramírez, y estuvimos ahí con mis hermanas meditando sobre la palabra de Dios y sobre el primer milagro de Jesucristo, que fue en las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Allí. Pero seguimos con el relato bíblico. Juan capítulo 2, verso 11, leemos, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. La gloria del Señor por su palabra, y clamamos al Señor verdaderamente que sea el Espíritu Santo guiando esta palabra, y que pueda ser una semilla que llegue a tu corazón y que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, pero que dé fruto. Eso es lo que anhelamos, y en el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir en esto, y la verdad es que dice el 11 que este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Como les decía hace 15 días o en el estudio pasado, Dios quiere manifestarse. Dios quiere manifestarse en las familias. Hablábamos de la importancia de que Jesús sea invitado a nuestros hogares, sea invitado allí, porque dice que Él quiere manifestar su gloria. Él quiere manifestar su gloria y producir fruto. Hablábamos entonces de esta enseñanza maravillosa de lo que es el vino, y de cuánta agua nosotros vamos a acarrear para las tinajas. Así va a ser el vino que va a ser producido para nuestro hogar. Y eso queremos, deseamos, anhelamos, que la gloria de Dios se manifieste en nuestros hogares. Y por eso le pedimos al Señor que se manifieste,
que su palabra esté en nosotros, que su presencia venga por su palabra, por su espíritu y venga a ser morada en nuestras familias. Pues el tema de hoy es su primera estancia en Capernaum. Dice el 12, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Muy pocos días estuvo el Señor. Después de que hubo este milagro en Caná de Galilea, dice que él descendió a Capernaum. Descendió a Capernaum, y esto me llama mucho la atención. Capernaum es una palabra compuesta, dos palabras, Cafar y Cathum. Cafar significa aldea protegida por murallas, y su raíz, la raíz de esta palabra Cafar, significa cubrir, expiar, condonar, aplacar, cancelar, limpiar, pacto, perdonar, purificar. Y Nathum significa confortable. Y me llama la atención que esta palabra es en dos partes, porque primero Cafar. Cafar dice la palabra que él descendió a Capernaum, descendió. Y esa palabra descendió nos habla de la obra que él hizo al descender, siendo Dios. Descendió, se despojó de su divinidad para tomar cuerpo humano. Y entonces él descendió ¿a quién? A Capernaum, Cafar. Cafar es algo que es cubierto. Él bajó al lugar donde necesitaba ser expiado. Él bajó a los corazones que necesitaban ser expiados, a las vidas. Él vino a nosotros. Él vino, el Hijo de Dios descendió del cielo a nosotros que necesitábamos ser limpiados, que nosotros que necesitábamos ser perdonados, que necesitábamos ser purificados. Él descendió a Cafarnaum y nos hizo confortables. Miren, esto es interesante. Me gustó esta palabra de Capernaum porque habla de la obra de Jesucristo. Habla exactamente de lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Él descendió a nuestra vida. Él vino a mi vida. Él vino a su vida, hermana, hermano. Él vino. ¿Y a qué vino? Vino a limpiar. Vino a expiar aquellos o a nosotros que lo hemos buscado a Él porque hemos reconocido que necesitamos ser limpiados, necesitamos el perdón, necesitamos su sangre. Él vino a todo aquel que le dice: Señor, te necesito. Él vino a Cafar, a un lugar donde necesitaba ser limpiado. Él vino a un lugar donde necesitaba ser purificado, donde después de que Jesús lo purifica se convirtió en algo protegido por murallas. Y esa es la obra del Espíritu que el Señor nos deja en nosotros. El Espíritu Santo viene a nuestra vida por su sangre, rocea su sangre, la sangre de Cristo sobre nosotros. Y cuando hemos sido limpiados y perdonados nuestro pecado y estamos en este proceso, Él empieza a levantar las murallas de protección alrededor, porque Él protege a lo suyo. El Señor le decía en Cantares a la amada: eres huerto cerrado. Eres huerto cerrado, pero no que ella misma haya cerrado el huerto, sino que Él protege lo suyo. Él protege lo que le pertenece. Y hace que nuestra vida se convierta en algo confortable. ¿Por qué confortable? Porque Él ha determinado que nosotros somos su templo. Y nuestro corazón es el lugar donde Él decidió habitar. Por eso Él viene a Cafarnaum. A Cafarnaum viene Él y viene primero a limpiar, a expiar, a perdonar, a hacer pacto con su amada para que ella se convierta en un lugar amurallado, un lugar confortable donde poder habitar. Y me encantó esto porque fíjense que Capernaum fue un lugar donde Él descendió después de este milagro, pero ahí esta primera vez que estuvo en Capernaum estuvo por poco tiempo.
es posible que él, porque él bajó con su madre y con sus hermanos a Capernaum, muy posible que haya sido a buscar un lugar donde vivir, porque más adelante en Mateo 4:13 nosotros vamos a encontrar que dice la palabra, dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum. O sea, era como que si él con su familia fueron a Capernaum a buscar un lugar donde vivir. Interesante. Él fue al lugar, porque después se pasaron con toda su familia, se fueron a vivir a Capernaum. Y me encanta ver cómo el Señor, interesante, que Él está buscando una morada donde habitar, donde quedarse. Él está buscando Capernaum para habitar. Que nosotras seamos ese Capernaum, esa amada que Él está buscando. Y surge una pregunta. ¿Quieres que Jesús te visite solamente o se quede para habitar en tu vida, en tu casa, en tu corazón? ¿Quieres que Jesús llegue esporádicamente a visitarte o quieres que Él haga su morada contigo? ¿Qué es lo que tú deseas? Yo en lo personal digo el Señor, yo deseo que tú vengas a habitar a mi casa, a mi vida, a mi corazón. Que podamos ser esa casa como un Capernaum donde Él quiera y desee habitar. Él desea tener comunión e intimidad con nosotros. Está buscando un lugar donde pueda quedarse permanentemente. Yo no sé tú, pero yo le digo al Señor, yo quiero ser esta casa. Yo quiero ser este Capernaum que ha sido limpiado, que ha sido purificado, pero que tú lo has hecho un lugar confortable. Yo quiero ese lugar donde yo te diga, Señor, heme aquí. Ven y haz morada en mi vida, en los míos, en mi casa. Que tu presencia esté en mi casa. Él está llamando porque Él quiere un lugar donde habitar, donde entrar. Cantares 5:2 dice la amada, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Él no viene a algo extraño. Él no va a querer habitar en alguien que no le ha entregado su corazón. Él quiere habitar en Capernaum, un lugar donde ha sido limpiado, donde ha sido purificado, donde ha sido hecho confortable, un lugar confortable donde la sangre de Cristo ha sido rociada, donde es un lugar donde Él quiere habitar. Y Él viene a lo suyo porque dice, ábreme. ¿A quién le dice ábreme? ¿Será que le dice a la vecina o le dice a los de la calle? No, Él va a su amada y le dice, ábreme, ábreme a lo suyo, porque Él dice 4 veces, dice, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Él está llamando a su amada, a la que ama su alma, aquella que ha sido purificada, aquella que tiene pacto con Él, pacto con Él. Él no viene a alguien que no tiene pacto con Él. Él visita al mundo, Él visita a todos, pero Él quiere morar en la casa con su amada. Y Él viene y le dice, ábreme. Pero ¿qué pasa con esta amada? Yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. Y hoy el Señor habla y dice, ¿me vas a abrir? ¿O estás dormida? Amada mía, está dormida. Iglesia mía, está dormida. Puede que esté dormida. Puede que es el tiempo que el Señor está llamando, es tiempo de despertar. Como iglesia necesitamos despertar, porque el Señor está llamando, ábreme, ábreme, Él está tocando. Yo quiero un lugar donde habitar y es tu corazón, ábreme, hermana mía,
amiga mía, paloma mía, perfecta mía, ábreme. Sigue tocando. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere tener esa cercanía. Él no es Dios de lejos, Él es Dios de cerca. Él quiere tener esa comunión perfecta con nosotros. Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es una comunión, él conmigo y yo con él. Así es una comunión. No solamente dice yo cenaré con él o él cenará conmigo. No, él dice yo cenaré con él y él conmigo. Comunión. Intimidad. Él dice, ábreme, porque yo estoy a la puerta y Él no viene a la puerta de un extraño o de una extraña. Él viene a la puerta de la perfecta que es suya. A lo suyo viene Él. Por eso sigue tocando. Yo estoy a la puerta y le toca a su amada. Porque dice que la amada aún duerme. Hay mucho pueblo de Dios. Hay mucha iglesia de Dios que aún está durmiendo. Está muy placentera. ¿Saben qué? En la religión. ¿Por qué? Porque esta amada de Cantares empieza a presentarle excusas. Yo le digo a usted, ¿le vamos a abrir para que se quede o solo nos visitará y se irá? Le daremos excusas porque estamos adormecidos en una simple religión que nos impide despertar al espíritu. ¿Cuál es tu condición esta mañana? ¿Estás en religión? ¿Vas a poner excusas cuando Él te está tocando la puerta para que le abras porque quiere tener comunión contigo? Hay infinidad de excusas que podemos presentarle al Señor. Estoy muy cansada. Tengo mucho trabajo, mi familia me quita el tiempo, me absorbe, estoy enferma, qué sé yo. Hay una cantidad de excusas que podemos ponerle. Esta mujer de Cantares le dijo, oh, me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo voy a vestirme otra vez? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? ¿Y qué pasó con esta amada que le puso excusas al Señor? ¿Qué pasó? El Señor se fue. Y cuando ella fue a abrir la puerta, reaccionó para irle a abrir la puerta, su amado se había ido. Que no nos pase a nosotros. El Señor hoy está hablando, hoy está hablando, tocando nuestra puerta. Levántate, amiga mía, paloma mía, ábreme. Quiero tener comunión contigo. Yo quiero venir a esta casa, a Capernaum. Yo quiero habitar en Capernaum. Tú eres mi Capernaum. Tú eres mi ciudad donde yo quiero habitar. Ábreme la puerta. Capernaum representa a la iglesia de Cristo que ha sido expiada, perdonada por su sacrificio. Allí es donde Él quiere habitar y nos llama a que seamos esa ciudad fortificada por muros, porque Él quiere hacernos una ciudad fortificada donde el enemigo no pueda entrar, que todo vallado esté bien levantado y que ningún portillo haya en ese vallado. Él quiere hacer muralla alrededor de su amada. Por eso Él le dice, ábreme. Yo estoy aquí porque yo quiero habitar en ti. Cantares 4:10, y esto lo hablábamos en la vigilia la semana pasada, el sábado pasado. Cantares 2:10 dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Él está llamándonos, levántate. Muchas veces estamos sentadas, acomodadas, tenemos vidas acomodadas. La iglesia, mucho pueblo de Dios está viviendo vidas acomodadas, vidas que no se quieren levantar. El Señor está llamando y no quieren levantarse. Están en medio de una religión y piensan, ay, ya me lavé los pies, pero estoy acostada y estoy acomodada. De nada sirve limpiarnos los pies si no vamos a estar acomodados, si no vamos a escuchar la voz del amado, si no vamos a actuar cuando Él nos llame.
El Señor quiere que atendamos a su voz. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz, es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Escuchen la voz del Señor. Él quiere vernos. Él quiere que levantemos nuestro rostro al cielo y le digamos: Señor, heme aquí, aquí estoy. Él quiere ver nuestro rostro. Dice: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz. Él quiere escucharla, hermana, hermano. Él quiere escuchar su voz. ¿Qué hay en su corazón? Cuando pase dificultades, no corra al hombre, no corra al amigo, no corra a la amiga, no corra al vecino. Corra a Él, vaya, haga que su voz sea escuchada por Él, porque Él la quiere escuchar. Él te quiere escuchar a ti. Quiere saber que tú lo vas a buscar, que lo piensas. Él quiere saber que tú estás pensando en Él. Cuando te pasa algo, cuando alguien lastima tu corazón, cuando algo pasa en el trabajo, cuando algo pasa en tu familia, cuando llega el dolor, cuando llega la enfermedad, ¿a dónde corres? ¿Haces que Él escuche tu voz? Él quiere escuchar tu voz. Él quiere saber que tú piensas en Él cuando tienes una dificultad o cuando estás alegre. ¿Te acuerdas de Él? Compartes tu alegría con Él. Él quiere escuchar nuestra voz. Dice: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Vea usted lo hermoso cómo se expresa el Señor de su iglesia, de cada uno de nosotros. Y Él está consciente de lo siguiente. Él está consciente de que su paloma, de que su amada está en los agujeros de la peña, en lo escondido de los escarpados parajes. Y estos escarpados parajes, dice el diccionario, que es un terreno que está lleno de rocas. Tiene pendientes muy pronunciados o fuertes desniveles que dificultan su acceso. La peña tiene agujeros que son lugares escondidos, donde es difícil acceder a ellos, pero no es imposible. No es imposible para aquellos que quieren hacer su morada en la roca. Le dice: yo sé que es difícil llegar a los agujeros de la peña donde te quiero escondida. Yo sé que es difícil llegar. Yo puedo ver cuando tú haces sacrificio por mí. Yo puedo ver, porque cuando tú haces sacrificio por mí es que me dices que me amas. ¿Qué estás dispuesta a hacer por Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Eres capaz de subir por un terreno lleno de rocas? ¿Por un lugar donde es difícil acceso? El acceso es difícil. ¿Qué estás dispuesto a pasar por Él? Por irte a meter a lo escondido de la roca que es Él. Por irte a meter debajo de sus brazos. Dice: yo entiendo que pasaste por mucho para venir a la roca. Pasaste dificultad, pero aquí estás en la roca. Y yo te quiero oír, te quiero ver, porque tu voz es dulce para mí. Y esto es lindo porque Él reconoce que su amada no le ha sido fácil llegar a donde Él quiere que esté. Él reconoce que le costó llegar a la hendidura de la peña. Eso significa que ella sacrificó muchas cosas. Eso significa que ella aprendió a obedecer. Porque Él le dice: yo te quiero en los agujeros de la peña. Ahí te voy a hablar en el agujero de la peña. Pero tenemos que llegar a esa peña. Y aunque los lugares sean difíciles, aunque sea un camino difícil, el camino es difícil para llegar a la roca. No es imposible, pero es de difícil acceso. Pero no es difícil, porque Él es nuestro camino.
Él es la vida, esa es la verdad. Si lo seguimos a Él, vamos a llegar a esta roca, vamos a meternos a la roca, vamos a estar allí donde Él quiere estar. Y Él reconoce, Él entiende lo que tú estás pasando. Se te es difícil, sí, yo sé, es difícil, pero yo te quiero ver en la roca, porque ahí te voy a visitar. Cuando tú ves tu camino, y aunque es difícil tu camino, pero el Señor dice, no temas, porque yo voy contigo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Su vara y su callado ahí están, infundiéndonos aliento. Él ha prometido estar con nosotros, aunque el camino sea difícil. No es imposible porque Él prometió estar con nosotros. Recordemos, Jesús dijo que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos lo escogen, pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que lleva a la vida. Y son pocos los que los hallan. ¿A quién cree usted que le está llamando? A esos pocos que van por el camino estrecho, que van por el camino angosto, por la puerta estrecha, por aquellos que han decidido subir por los escarpados parajes para llegar a lo escondido, al agujero de la peña, porque allí es donde el amado va a llegar. A los que han decidido caminar lo difícil para llegar a la peña, a ellos es que el Señor los está llamando. Aquellos que dicen, Señor, yo lo voy a hacer por ti. Me va a ser difícil seguirte. Tal vez muchos van a padecer en sus propias casas, de sus propias familias por seguir a Cristo. Tal vez otros van a tener que dejar trabajos, van a ser expulsados. Nosotros aquí en Guatemala tenemos una bendición, que tenemos libertad para seguir a Cristo. Y ¿sabe qué? Ni aún así hay mucho pueblo que no lo busca como debe ser. Miren, en otros lugares, cuánta gente padece persecución por amor al nombre de Cristo. Cuánta gente ha sufrido muerte. Cuánta gente sufre persecución por amor a Cristo. El Señor dice, yo sé que el camino es difícil, por eso yo te quiero a ti. Sé que me amas, porque el que está dispuesto a pasar por este camino es porque me ama, es porque me demuestra que me ama. Es fácil decirle al Señor, te amo, cuando las cosas van bien. Es muy fácil. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, allí es el momento de probar cuánto amamos al Señor. Y entonces dice, la amada de Cristo es aquella que se esfuerza y se mete a la peña, atendiendo el llamado de su amado. Y no solamente esto, ella lo invita y lo espera a esa hora, a una hora específica para tener intimidad con él. Cantares 2:17 dice la amada, hasta que apunte el alba y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, vuélvete, amado mío. Ella le dice una hora específica, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Eso es el amanecer. Es un tiempo maravilloso de encuentro. Es un tiempo donde ella lo cita y él llega a esa hora. Y el amado responde y confirma la hora. Y le dice, Cantares 4:6, hasta que apunte el día y huyan las sombras, dice él, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Eso es, le dice, yo llegaré a la hora que tú me citaste, ahí voy a estar y voy a tener amores contigo. Es lindo, hemos estado hablando de la importancia de levantarnos al amanecer a orar. Y yo cada vez me convenzo de la importancia de orar en esta hora. Cada vez encuentro en la palabra cosas maravillosas de lo que pasa al amanecer. Y una de las cosas que estamos aprendiendo esta semana, perdón, es esto, que a la hora al amanecer es un tiempo, en Cantares hallamos que es una hora donde el amado y la amada se citan
para tener intimidad, para tener amores. Yo creo que quiere tener usted amores con Jesús, con nuestro amado. Busquemos una hora específica. El resto del día, podemos tener comunión con Él el resto del día. O sea, no es que se menosprecie el resto del día. En todo tiempo, buscar al Señor es maravilloso. Pero al amanecer, algo tiene el amanecer, cada vez me convenzo más. Algo tiene el amanecer, es un tiempo maravilloso donde el kairos de Dios se abre a nuestro favor, donde el cronos se detiene. El cronos se detiene para darle entrada al kairos de Dios. A ese tiempo donde se rompen cadenas. Es un tiempo donde se afirma el corazón. Es un tiempo donde se sale de los pozos. Es un tiempo para vencer al enemigo. Es un tiempo de poder. Pero es un tiempo de intimidad con el amado. Es un tiempo hermoso, hermanas, en donde debemos aprovechar verdaderamente. Entonces, vean qué interesante. El Señor descendió a Capernaum. Usted y yo tenemos que ser ese Capernaum. Él está llamando a que nosotros le abramos la puerta porque Él quiere estar con nosotros. Y seguimos ahí en el verso 13 del Evangelio de Juan, capítulo 2. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta es la primera Pascua de 4 Pascuas que vemos que el Señor participó durante su ministerio, ¿verdad? Esta fue la primera Pascua. Y la cuarta Pascua, bueno, es cuando Él se convierte en el Cordero. Donde Él es el Cordero de esa Pascua, donde fue sacrificado, ¿verdad? Esta Pascua, esta primera Pascua que se declara aquí, está fechada por los eruditos de las Escrituras en abril del 2027, aproximadamente. Siempre se dice aproximadamente porque en el año 27 aproximadamente Jesús ya tenía 30 años. 30 años. Fue la primera Pascua en el que él participó ya empezando su ministerio, ¿verdad? Dice Juan capítulo 2, 14, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús en el templo? ¿Por qué Jesús limpió el templo? ¿Por qué el Señor agarró e hizo cuerdas y empezó a limpiar todo? ¿Qué vio allí? Halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Una actitud de los que sacrificaban al templo provocó repudio de parte del Señor y hizo vivo el reclamo del Señor que se encuentra en Malaquías capítulo 1. En Malaquías capítulo 1, verso 6, el Señor habla a través del profeta Malaquías sobre las ofrendas inmundas que presentaban los sacerdotes y el pueblo, de las cuales el Señor estaba cansado. Y allí el profeta declara el corazón del Padre que se siente defraudado de los sacrificios que estos llevaban al templo, de las ofrendas inmundas que llevaban. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo y al enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto si tú le llevas una ofrenda a un animal ciego, un animal enfermo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues,
orad al Señor por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo podemos agradar a Dios si las ofrendas que le ofrecemos son ofrendas inmundas? Ofrendas de religión. Vamos a la iglesia, pero solo vamos por cumplir con un tiempo, pero no dejamos que Él limpie nuestro corazón. No dejamos que la sangre de Cristo sea rociada. Esa sangre ya fue derramada, pero ahora tiene que ser rociada sobre nosotros. Esa sangre que nos limpia constantemente y nos purifica. Él quiere venir a un Capernaum limpio. Pero ¿qué está pasando? Su amada vive religión. Vive religión y a él le da asco los sacrificios que hace la amada. O su pueblo que está en desobediencia con él. ¿De qué servía que en el templo estuvieran los bueyes, las vacas, las palomas para el sacrificio? ¿De qué servía eso? Si el corazón del pueblo estaba lejos de mí, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Él no quiere un pueblo de lejos, Él lo quiere cerca. Él quiere tener morada en nosotros. Por eso Él ha determinado que Él va a limpiarnos. O nos dejamos limpiar o nos dejamos limpiar. Porque dice la palabra que Él va a sentarse a limpiar la plata, a limpiar, a afinar la plata y a limpiar a los hijos de Leví. Esta palabra de Malaquías capítulo 3 del 1 al 3 también se hizo viva en este momento cuando Jesús limpia el templo, sacó a las ovejas, a los bueyes, a las palomas, le dio vuelta a las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque aquí dice que Él se siente deshonrado, porque son sacrificios solo para lavar el alma, pero no son sacrificios que agradan a Dios. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve de verdad servir, estar yendo a la iglesia, pero no dejamos, como dice alguien dijo, en la iglesia no entra? Vamos a la iglesia, entramos a la iglesia, pero la iglesia no entra en el corazón. Jesús quiere entrar, la palabra quiere entrar en tu corazón. Recordemos, la palabra es agua viva. La palabra es esa agua viva que limpia. Esa es la forma de limpiar la palabra, limpiar el corazón con la obediencia a la palabra. De nada sirven sacrificios si el Señor no se agrada de esos sacrificios. Malaquías sigue hablando de eso, del corazón del Padre. Y cuando yo leía esto, bueno, si usted lee desde todo el libro de Malaquías, vemos el corazón del Padre, un corazón triste, un corazón lastimado por su pueblo, que piensa que por ofrecer sacrificios es suficiente, porque llevaban sacrificios. ¿Y qué pasa hoy en día? Tal vez hoy no llevamos a la iglesia bueyes, ni ovejas, ni palomas. No, pero llevamos una buena ofrenda. Y con eso pensamos que ya agradamos al Señor, que llevamos tal vez un buen diezmo, entregamos nuestros diezmos. Yo conozco a alguien que ofrece sus diezmos, es muy cabal con sus diezmos, tiene su negocio y da cabal el diezmo y todo, pero está en pecado. ¿Será que Dios se agrada de ese sacrificio? Misericordia quiero y no sacrificio. Dice Samuel, le dijo a Saúl, la obediencia es mejor que el sacrificio. ¿De qué me sirve dar una gran ofrenda a la iglesia? ¿De qué me sirve ayudar a las viudas? ¿De qué me sirve hacer y cumplir con todo lo que dice la ley? Yo puedo cumplir con lo que dice la ley sin que mi corazón verdaderamente deje al Señor que lo limpie, con un corazón sucio. Hay gente que piensa que por lo que hace puede ser salvo o puede hacer que su corazón sea limpio. El apóstol Pablo dice, no es por obras,
para que nadie, no, Santiago dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Es obras producidas por un corazón limpio. Primero es la limpieza y luego son las obras. No tenemos que cambiar el orden. Aquí el orden sí importa. No como las matemáticas, de las leyes de la multiplicación, que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí, el orden altera el producto. Primero es la obediencia, primero es la limpieza y luego es el sacrificio. El Señor nunca va a aceptar sacrificios de alguien que tiene su corazón sucio, de que tiene su corazón lejos de Él. Esos sacrificios no sirven de nada. Los sacrificios que Él acepta son los sacrificios que vienen de un corazón contrito y humillado delante de Él. Un corazón que le ama, un corazón que le teme. Y dice Juan capítulo 2, verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Es que el Señor, ¿de qué le sirve el dinero si Él es el dueño del oro y la plata? ¿De qué le sirve que usted le lleve una gran ofrenda? ¿De qué le sirve si su corazón no lo ama? Él quiere ser amado como Él nos ha amado a nosotros. Hizo azote de cuerdas y echó fuera. No quiero, dijo a los bueyes, no quiero ovejas, no quiero sacrificio sin amor. No quiero sacrificio de alguien que no me ama. Él anhela sacrificios de su amada. Él anhela sacrificios, él anhela, Él espera que su amada diga, Señor, yo me voy a levantar. Señor, yo voy a buscarte. Yo voy a esta noche, lo voy a dedicar para ti. Voy a apartar tiempo para tu palabra porque quiero conocerte. Quiero saber cuál es tu voluntad para mi vida. Yo voy a apartar en mi larga agenda de actividades y ocupaciones. Yo voy a apartar un tiempo para ti. Él quiere ver que su amada se sacrifique por Él. Pero Él no va a aceptar sacrificios de alguien que no sea su amada. Y su amada se deja limpiar por Él. Pero Él viene a lo suyo y viene a limpiar su templo. ¿Por qué? Porque Él quiere un lugar donde habitar santo, un lugar apartado para Él, que sea una morada de su presencia. Eso es lo que Él está buscando. Y si tiene hermana o hermano que me está escuchando, su vida no se ha dejado limpiar por el Señor, tenga cuidado porque el Señor va a agarrar un azote. Si usted es hijo de Dios, es hija de Dios, de que lo limpia, se deje o no se deje. Él va a agarrar un azote. ¿Sabe por qué? Porque Él ha declarado que su vida le pertenece. Y aunque usted ande malcriado y aunque usted ande en pecado, si no se limpia por sí mismo, como lo dice Juan capítulo 3, dice que el que tiene esta esperanza de amarlo a Él y de estar un día con Él, se limpia a sí mismo, busca la limpieza. Pero aquellos que no buscan la limpieza, Él va a agarrar azote de cuerda, como dice la palabra. Agarrar azote de cuerdas y empezar a limpiar. Y empezar a echar la basura. Empezar a echar aquellos sacrificios que a Él no le agradan. Los va a sacar de su vida. Tenga cuidado porque el Señor es fuego consumidor. Dijo David, cosa terrible es caer en las manos de un Dios vivo. No podemos tentar a Dios. No podemos vivir una vida que desagrada a Dios. Basta ya, dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4. Basta ya el tiempo que anduvimos en nuestros deseos. Basta ya. Dice, mire, aquí dice capítulo 4. Se lo voy a leer. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatría. Basta ya el tiempo que anduvimos como quisiéramos gente del mundo. Basta ya del tiempo de un evangelio acomodado, de un evangelio extraño a Dios.
Basta ya el tiempo de que se le dio rienda suelta al alma para andar en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en los deseos de este mundo. Basta ya el tiempo. Es tiempo de que te levantes. El Señor está llamando a la pureza, a la limpieza. Es tiempo de limpiarnos la escoria. Es tiempo de examinar nuestro corazón y es tiempo de volvernos a Jehová. Hebreos dice, hoy, si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si hoy el Señor está hablando a tu corazón, no lo endurezcas. Vuélvete al Señor y no esperes que Él agarre un azote y empiece a limpiar tu corazón y a sacar todo aquello que a Él no le agrada con un azote. ¿Quieres eso? Yo sé que no quieres eso. No quieres enfrentarte a un padre molesto, pero recordemos, la palabra dice que si somos hijos, Él tomará tiempo para disciplinarte y para corregirte. Yo te digo hoy, corrígete, busca a Dios, vuélvete. Él está llamando, amorosamente está llamando. Ven, levántate, despiértate, levántate. Ya no andes más en el pasado, no vivas en el pasado. Deja el pecado que te agobiaba, deja todo eso que no te lleva por el bien, que no te lleva a la vida, que te lleva a la muerte. Suelta el pecado, suelta la escoria, suelta la suciedad en tu vida, vuélvete al Señor y vístete de Cristo. Es el tiempo de buscar al Señor. Ya no es tiempo de evangelios acomodados. Ya no es tiempo de estar adormecidos. Vuélvete al Señor. Hoy el Señor dice, límpiate, ven a mí y límpiate. Búscame. Ahora que yo estoy llamando, antes de que agarre un azote de cuerdas y empiece yo a limpiarte, como lo hizo aquí con el templo. Y dice, y les dijo a los que vendían palomas, quitad, permítame, dice aquí el Señor, les dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que te he escrito, el celo de tu casa me consume. El Señor dice, no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Basta ya la mediocridad en el evangelio. Basta ya el tiempo que pasamos en religiosidad, en idolatría, en pecado, en inmundicia. Basta ya el tiempo. No hagas la casa de Dios, que es tu vida, una casa de mercado, una casa donde entren los mercaderes a robar y a comerciar con tu alma. Los enemigos de tu alma entran a la casa del Padre y comercian con tu alma. Deja ya, cierra la puerta al pecado, cierra la puerta al enemigo, cierra la puerta al mundo. Porque si tú no lo haces, el Señor vendrá con azote y limpiará la casa del Padre. Usted y yo somos la casa del Padre. Nosotros decidimos cerrar la puerta a los mercaderes, a los enemigos que vienen a comerciar con nuestra alma y con nuestra vida. Y le damos la entrada y dejamos que el Señor limpie nuestra vida. Y le dejamos el lugar que le corresponde al Señor limpio, porque Él quiere habitar en Capernaum. Él quiere habitar en ese lugar que ha sido limpiado, que ha sido expiado, con los que Él tiene pacto y que se ha vuelto un lugar agradable donde vivir. Allí quiere estar el Señor. La limpieza de nuestro templo y nuestros sacrificios hablan de la honra a nuestro Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a honrar a Dios? ¿En realidad queremos honrar a Dios? Dejémonos limpiar por el Espíritu. Tenemos que ser limpiadas por el Espíritu. Y luego que somos limpiados, después vienen los sacrificios que son agradables al Señor. El Señor quiere habitar en un templo limpio, ¿verdad? Quiere habitar en un templo donde habitar, perdón. Él quiere habitar en un templo, pero este debe estar limpio. Un corazón que le ame, que le tema y busque agradarlo. Eso es una evidencia de amor por Él. Cuando nuestro corazón le ama, cuando nuestro corazón le teme, cuando nosotros buscamos agradarlo,
Allí evidenciamos cuánto amamos a Dios. Malaquías nos enseña cuál es el sentir del Padre. Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan 4:23 lo dice. Así lo dijo el Señor, que el Padre busca adoradores que quieran adorarlo, que desde su corazón salga una adoración para Él. Y la forma de purificar nuestros corazones es por medio de la obediencia a la verdad. La obediencia a la palabra de verdad que encontramos aquí en las Escrituras. Esa es la forma de purificar el corazón. Y esta purificación es hecha por el Espíritu cuando nosotros obedecemos la palabra de verdad. El apóstol Pablo nos enseña que el amor puro solo puede nacer de un corazón limpio, que es producto de la obediencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Solo un corazón que ha sido limpiado por la obediencia a la palabra de verdad, por el Espíritu, puede tener un corazón, un amor, no fingido. Y eso es lo que Dios está buscando, que nosotros tengamos amor puro, no fingido. Levítico capítulo 10, verso 10 dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Pero para esto es necesario que no nos embriaguemos con el vino del mundo, en el cual hay disolución. El sacerdote, dice el Señor, que no quería que tomara vino para que pudiera discernir entre lo santo y lo profano. Si nosotros queremos tener vidas limpias y agradables delante de Dios, necesitamos ser sobrios y no permitir el vino del mundo ni la contaminación del mundo, para que podamos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Es necesario que nos separemos o nos santifiquemos, porque para esto hemos sido escogidos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Es interesante. Aquí dice que fuimos elegidos para ser santificados por el Espíritu. ¿Para qué hemos sido santificados? Para obedecer y para ser rociados. Usted y yo, nuestra misión, hemos sido escogidos por el Señor para obedecer. Hemos sido santos para obedecer, hechos santos para obedecer y para ser limpiados de nuestros pecados. Miren qué interesante. Y la santificación, recordemos que es un apartarse. Es un apartarse del mundo, es un apartarse para Dios. Job capítulo 8, versos 5 al 7 dice la palabra de Dios. Denme un segundo. Dice la palabra: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aquí la palabra de Dios nos enfatiza, nos recuerda otra vez el tiempo de buscar a Dios. Recuerden, por la mañana, al amanecer, dice: y rogares al Todopoderoso y fueres limpio y recto. Limpio y recto es lo que Él quiere, que seamos limpios y rectos. Ciertamente, si estas condiciones se cumplen en nuestra vida, dice, ciertamente Él se despertará por ti. Él significa, Él se levantará por ti. ¿Y qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que estás rogando? Yo te voy a responder. Y hará prosperada la morada de tu justicia. Él va a prosperar nuestra vida. Aquí en Job nos habla de las grandes bendiciones. Hay demasiadas bendiciones y beneficios cuando nosotros nos limpiamos para el Señor. Y cuando después de que hemos sido limpios, Él está declarando que ahí sí va a aceptar sacrificios espirituales. Estos son los sacrificios que Él les acepta. Dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y esto lo vemos en Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual,
Sacerdocio santo y sacerdocio santo. Recordemos, sigue hablando de casa espiritual, sigue hablando de morada, sigue hablando del lugar donde Él quiere habitar, pero lo quiere santo. Sacerdocio santo quiere Él. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en la palabra encontramos varios sacrificios que nosotros podemos hacer. Después, recordemos, después de ser limpiados. Hebreos 13:16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Ve qué interesante? Hacer el bien y la ayuda mutua. Cuando nosotros ayudamos y dice ayuda entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros, dice la palabra, que esto es un sacrificio que agrada a Dios. Romanos 12:13 dice, compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad, hacer el bien. Esto es importante. Este es un sacrificio que es aceptable delante de Dios. Efesios 5:2 también nos habla de otro sacrificio. Dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andar en amor. Cuando nosotros andamos en amor y amamos a los demás, eso es un sacrificio que agrada a Dios. ¿Por qué es un sacrificio andar en amor? Porque cuando andamos en amor significa que vamos a hacernos de la vista gorda cuando alguien nos ofende. Vamos a pasar la ofensa. No vamos a estar sufriendo porque me ofendió y ya no te voy a hablar, ya no le hablo porque me ofendió. Cuando uno anda en amor, perdona toda ofensa. Y por eso es que es un sacrificio. Porque ahí estamos matando el orgullo. Entonces, si matamos el orgullo y andamos en amor, entonces eso es una ofrenda agradable, un sacrificio agradable a Dios. Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es presentar nuestro cuerpo? No solamente decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida, está sobre tu altar. Nosotros nos presentamos y luego viene el verdadero sacrificio. ¿Qué dice? Y en el mismo capítulo 12 de Romanos desglosa en qué consiste ese sacrificio. No conformarnos a este mundo. Nos dice que renovemos nuestra vana manera de vivir. Que no nos conformemos, que no nos hagamos a este mundo. Que no permitamos que el mundo moldee nuestra forma de pensar. Dice, si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para conocer la voluntad de Dios. Cuando no nos conformamos a este mundo, es un sacrificio agradable a Dios. ¿Por qué? Porque eso significa que te van a criticar, que te van a decir que eres una anticuada, eres una santurrona, eres una cuadrada o eres un cuadrado. Que eres una persona intolerable, que ya no te van a invitar a reuniones donde antes te invitaban. Eso es no conformarse a este mundo. No permitir que el enemigo venga o que el mundo traiga ideas que nos cambien las bases o los principios que están escritos en la palabra. Eso no es conformarse a este mundo y ese es un sacrificio que Dios acepta. Otro sacrificio, dice, es ser humilde y no tener mayor concepto de sí mismo, de lo que debemos tener. Pensar de nosotros con cordura, conforme a la medida de fe que se nos ha sido dada por el Espíritu. Cuando nosotros no nos elevamos por encima de otros, sino que dice que no tengamos mayor concepto de nosotros mismos. Pensemos con cordura, porque a cada uno tenemos nuestra medida de fe. Yo no puedo elevarme con otra hermana porque yo hago esto y la otra hace lo demás. Cada una de nosotras, cada uno de los hijos de Dios tiene su medida de fe. Y nadie le puede decir, como dice el apóstol Pablo, no le puede decir el ojo a la mano porque soy mano, porque no soy mano, porque no, porque yo soy más importante, porque veo la mano, le va a decir, pero yo hago. ¿Me entiende? Esto es un sacrificio, el ser humildes con nuestros hermanos. Amar sin fingimiento, ese es otro sacrificio.
Para esto debemos limpiar nuestra alma, como ya lo habíamos leído, por medio de la obediencia. Amar sin fingimiento. Estamos hablando de un amor puro. Amar de una manera pura. Aborrecer lo malo. Ese es un sacrificio a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es sacrificio a Dios aborrecer lo malo? Porque lo malo viene como un chip programado en nuestra alma. Recordemos el pecado original que traemos. En lo que tenemos que aprender a hacer es el bien. La maldad no tenemos que aprenderla. Tenemos que desaprender a hacer la maldad. Aborrecer lo malo. Primera de Pedro capítulo 3 verso 10 dice la palabra. Si alguien quiere ver, si alguien dice quiere ver días buenos, vamos a leerlo mejor. Dice, si el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Esto es aborrecer el mal. Amar la paz, buscar la paz, seguirla, hacer el bien, aborrecer el mal. Otro sacrificio que el Señor espera de nosotros, que es presentarle nuestro cuerpo, es la diligencia. Ser diligentes y no perezosos. Gozosos. Imagínense que estar gozosos es un sacrificio que Dios acepta. Estemos gozosos. ¿Por qué? Porque eso significa que le decimos al dolor, tú no me vas a gobernar. Aquel que me viene a quitar la paz, no, yo estoy en el gozo de Dios. Tener gozo en la esperanza y gozarnos con los que se gozan. Y aún sufrir, ser sufridos en las tribulaciones, dice, bendecir y no maldecir. No pagar mal por mal, no buscar venganza. Estar en paz con todos en cuanto dependa de nosotros. Y así hasta el verso 21 del capítulo 12 de Romanos, donde dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y para terminar, hermanos, dice Filipenses, otro de los sacrificios, dice, son ofrendas económicas. Aquí estas ofrendas económicas son aceptables delante de Dios después de limpiarnos. Primero limpiarnos y después las ofrendas. Porque el apóstol Pablo le dice a los filipenses, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Cuando la ofrenda económica nace de un corazón limpio, ahí es agradable a Dios. Y otra ofrenda, otro sacrificio que encontré aquí en la palabra es en Hebreos 13:15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan tu nombre. El Salmo 116:17 dice, te ofreceré sacrificios de alabanza e invocaré tu nombre. Es un sacrificio que agrada a Dios cuando nosotros elevamos alabanza, le damos frutos de labios que confiesan su nombre. Para terminar, Salmo 51, 16, 17 dice el Señor, porque dice el salmista, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Recordemos, la obediencia es superior a los sacrificios. Primero la obediencia, luego los sacrificios. Primera de Samuel 15, 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de verdad. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Así es que, hermanas, esta es la palabra de hoy. Primero la limpieza, luego las ofrendas. El Señor quiere venir a habitar a una casa limpia. Él quiere venir a habitar a un templo limpio, a un templo que se ha dejado limpiar. Así es que yo te animo hoy en esta mañana, en este mediodía, de que meditemos. El Señor quiere venir a nuestra vida, así como llegó a Capernaum. Primero de visita y luego llegó a quedarse. Yo espero que tú y yo le digamos al Señor, quédate y haz de mi vida una morada permanente. Estoy dispuesta a limpiarme.
y estoy dispuesta a ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Amén. Dios te bendiga y te espero la siguiente jueves.